Buenas, ¿cómo estamos, queridos alumnos de la Facultad de Filosofía? Estamos siempre en el desarrollo de la materia de Sociología. Vamos a estar viendo hoy la lección sobre instituciones. Ok, entonces, yendo al material de apoyo que ya está subido al Moodle, ¿ya? Pueden ustedes también mirar, yo lo voy a ir proyectando también por este medio. Instituciones, ¿verdad? A veces queremos confundir el lenguaje institución, la palabra institución, ¿verdad? Por ejemplo, una institución educativa, una institución edilicia, algo físico, ¿verdad? Pero en realidad, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? En el sentido sociológico, no es algo sólido, algo físico, sino que es un conjunto, ¿verdad? De pautas, roles, sistemas de relacionamiento que tratan de guiar el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, acá justamente tenemos nosotros nuestro material, ¿verdad? Eh, algunas veces se usan en términos no técnicos, ¿verdad? No es en sentido sociológico, ¿verdad? Lo que escuchamos. Pero básicamente, desde el punto de vista, ¿verdad? Sociológico, como dice, ¿verdad? No es ni una persona ni un grupo, es parte de la cultura, un sector estandarizado de modo de vida de un pueblo. Entonces, vamos a ver que adentro de eso está pautas, manifestaciones latentes de comportamiento, formas, roles que desempeñan las personas, así como las diversas relaciones sociales que unen a estas entre sí, los procesos sociales, ¿sí? Entonces, es todo un conjunto, ¿verdad? De formas que la sociedad desea que se comporte. Entonces, las instituciones van guiando el comportamiento de las personas de una forma interesante. Claro que vamos a ir viendo las características y con eso vamos a ir entendiendo mejor, ¿sí? Y vamos a hacer después una definición más completa utilizando esas características, ¿verdad? Entonces acá tenemos las características. En primer lugar, las instituciones son intencionales, ¿sí? O sea, no es creado al azar, ¿sí? Son intencionales en cuanto que cada una de ellas tiene como objetivo o fin la satisfacción de una necesidad social. Hay una necesidad social que quiere ser satisfecha y por eso se crea esa institución, ¿sí? Entonces es intencional. Otra característica, tiene un contenido relativamente permanente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que está dentro de esa institución, ¿verdad? Es algo que no va variando de la noche a la mañana, ¿verdad? Son pautas, roles. Recuerden que en clases anteriores ya vimos, ¿verdad? Pautas de comportamiento son la uniformidad de obrar y hasta de pensar que tienen las personas. Entonces, los roles, los papeles que desempeñamos en la sociedad, las relaciones, recuerden aquellas interacciones, ¿verdad? Están la cooperación, asimilación, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista conjuntivo, desde el punto de vista disyuntivo, ¿verdad? El conflicto, obstrucción, ¿verdad? Esas relaciones, todas esas están dentro también de lo que hablamos cuando hablamos de relaciones. Entonces, todo eso que justamente dice en determinadas son tradicionales y duraderas, ¿sí? Normalmente no cambian, tratan justamente ellos de permanecer justamente de esa forma para que su cultura vaya, así no varíe, vaya adelante. Otra, está estructurada u organizada, ¿sí? Los componentes tienden a mantenerse en cohesión y a reforzarse mutuamente. Entonces, esto quiere decir que hace lo posible para que eso esté bien estructurado, para que se sepa cuál es el objetivo y guiar a las personas en cómo comportarse. Cada institución es una estructura unificada en el sentido que funciona como una unidad. Entonces, una institución funciona como una unidad en el sentido independiente, ¿sí? Porque vamos a ver nosotros enseguida, ahora pues las adelanto, ¿verdad? Son las mismas que cuando vimos los grupos, ¿verdad? Recuerdan que era el grupo familiar, educativo, ¿verdad? Económico, político, religioso, recreativo, ¿verdad? Así también, así como había esos grupos principales, están divididas también las instituciones. Entonces, cada una funciona como una unidad, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?
Claro, en el sentido que está unificada un tema específico. Otra también que está, otra característica está cargada de valor. ¿Verdad? Las uniformidades de conducta se volvieron códigos normativos de conducta, algunos inclusive ya están en leyes escritas, se transforman, ¿verdad?, por la aceptación de la sociedad y se transforman para obligar inclusive en leyes. Entonces, de acuerdo a todo esto, podemos hacer una definición más completa con las características, que entonces una institución es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las personas realizan según unas determinadas formas sancionadas y unificadas con el objeto de satisfacer necesidades sociales. Bueno, esta sería la definición completa utilizando las características. Bueno, vamos avanzando. Después tenemos las funciones positivas, simplifican el comportamiento de la gente, los modos de pensar y de obrar, ¿sí? Ya están establecidos. Yo no tengo que estar investigando, ¿verdad?, cómo tengo que comportarme. En ese proceso de socialización ya me van ahí enseñando. Entonces me simplifica cómo yo tengo que comportarme. Ya me van diciendo, ya están establecidos, sistematizados, regularizados en la forma de actuar en la sociedad. Vamos a otra función. Proporcionan también formas ya preparadas de relaciones y roles. Ya tenemos el rol del padre, el rol del hijo, el rol del estudiante, o sea, roles que tenemos que desempeñar en la sociedad. Las relaciones, cuáles son las relaciones que pueden establecerse, ya están establecidas. Entonces la institución ya me proporciona eso. Entonces una de las funciones también. También sirven como agentes de coordinación y estabilidad de la cultura total. Habíamos dicho que la cultura abarca el conjunto de tradiciones, ¿verdad? Desde la lengua, pasando por la literatura, música, comidas, ¿sí? Entonces, evidentemente que las instituciones ayudan, ¿verdad?, a que se estabilice esa cultura, a transmitir esas tradiciones culturales y a través de las instituciones también lo logran, ¿verdad? Ellas coordinan para estabilizar la cultura. Otra también, la función de las instituciones, tienden a regular el comportamiento, ¿sí? Como dijimos, ellas tratan de guiar el comportamiento, por lo tanto regulan el comportamiento de las personas. Esa es una de las funciones principales, ¿verdad? De ver cómo reaccionar, cómo comportarse, ¿verdad? Es lo que las instituciones tratan de hacer dentro de lo que a ella le respecta, ¿verdad? Dijimos las 6 clasificaciones que vamos a ver enseguida. Por otro lado, ¿verdad?, hablando hacia la parte, por decir, negativa, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar algunas, ¿verdad?, como acá tenemos, ¿verdad? La principal función negativa de las instituciones es que a veces ponen obstáculo al progreso social. Y como son tan conservadoras, ¿verdad?, a veces ya se quedan medio anticuados, ¿verdad?, y ellas son reacias al cambio, no quieren cambiar, ¿verdad?, y a veces eh, logran entonces obstruir un poquito, por ser obstáculo para el progreso. A veces también frustra la personalidad social de los individuos, ¿verdad? Una persona que es diferente y ya le apartan, le discriminan, ¿verdad? Entonces, por ese lado también es algo, una función negativa, ¿verdad? Pero aparte todo lo positivo que ya vimos, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, también la dispersión de la responsabilidad social, que también a veces, ¿verdad?, ocurre ciertos modos rutinarios, ¿verdad?, que perjudican a veces la forma correcta de comportarse. Pero eso dependiendo de cada cultura. Bueno, vamos a ver la clasificación. Para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Dijimos la misma que los grupos. La familiar, ¿verdad?, que es la que sistematiza, regula, estabiliza las relaciones sexuales, la procreación de la prole. La prole son los hijos, ¿verdad? O sea, cómo tienen que crearse los hijos, ¿verdad? Dijimos la forma más propagada es la unión monogámica entre el hombre y la mujer, aunque existen algunas sociedades que aceptan, como los musulmanes, que aceptan varios casamientos, ¿verdad? Pues la que tiene más propagación es la monogámica, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, los hijos, cómo cuidar, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? El noviazgo, el matrimonio, como ya dije, ¿verdad? El parentesco por afinidad, que son, ¿verdad?, los cuñados, ¿verdad?, concuñados, suegros que vienen, ¿verdad?, por el casamiento, parientes por el casamiento de uno de sus miembros. La institución educativa, ¿sí?
se encarga fundamentalmente del proceso de socialización, ¿verdad? De educar, como dice, ¿verdad? Comienza en el hogar, ¿verdad? Y también después va al ámbito formal, ¿verdad? En la escuela, que ya se organiza en la sociedad, ¿verdad? Dentro de la estructura de esta institución, ¿verdad? Vienen elementos sociales como los exámenes, calificaciones, grados, trabajo en casa, sistema de títulos. Eso crea justamente la institución educativa. La institución económica, la encargada por medio del cual como la sociedad, ¿verdad? Va a satisfacer sus necesidades, ¿verdad? De bienes materiales y servicios, ¿verdad? La producción, distribución, consumo de los artículos, ¿sí? Entonces tenemos como la banca, el crédito, libros, teneduría de libros, publicidad, negocios, sistema de prioridades, todo eso es, ¿verdad? El ámbito encargado de las instituciones económicas. La política primariamente siempre para satisfacer la necesidad de administración general del orden público en la sociedad. ¿Sí? La sociedad necesita un ordenamiento, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Entonces ahí aparece la institución política. Dentro de eso tenemos, ¿verdad? La función legislativa, la creación de leyes, la función policial, militar, sistema de designación, elecciones de cargos públicos, ¿verdad? Y todo eso está dentro de la institución política. La institución religiosa, ¿verdad? La que satisface la necesidad social del hombre de establecer un relacionamiento con Dios, ¿sí? Entonces, el hombre tiene siempre esa necesidad, ¿verdad? De relacionarse con el ser superior, y la institución religiosa es la que mantiene esas creencias como el culto, cómo debe hacerse correctamente, las oraciones y todo eso, el sistema correcto de relacionarse con Dios. Y la recreativa, ¿verdad? Satisface la necesidad de descanso físico y mental. Incluye instituciones sociales como juegos, deportes, danzas, así como sistemas de arte, música, pintura, teatro, ¿verdad? Que son, como dice, ¿verdad? La de recreación, por eso dice recreativa, ¿verdad? Descanso físico y mental. Ok, entonces esto es la lección de instituciones, ¿verdad? Espero que hayan comprendido. Ha sido un placer. Nos vemos oportunamente.